de eso justifica una violación y no podemos normalizarlo, no podemos justificarlo y tampoco podemos tomarlo como si fuera una palomillada de muchachos. Estos chicos ahora están en prisión preventiva por 9 meses y de acuerdo a las investigaciones y a lo que determine la justicia, podrían pasar muchísimos años en prisión. No es el único caso. Por supuesto, sí es el que ha concitado más atención en los últimos días. Pero les voy a contar 3 más que tan solo han sucedido este mes. Hace un par de días, 3 hombres violaron a una joven en Ica. 3 hombres a una mujer en Ica. A inicios del mes pasado se conoció que 3 hombres violaron a una mujer de 49 años en Vilcashuamán, en Ayacucho. Lo mismo pasó con una mujer de 54 años en Poroy, Cusco. Ella tuvo que pasar por 3 cirugías, debido a las heridas y lesiones causadas por esta violación grupal. 3 hombres también la atacaron, 4 hombres abusaron de ella a finales de septiembre y en este caso en particular no solamente le destruyeron el alma, sino también el cuerpo. Y esto solamente ha pasado en un mes. Y esto ha pasado con mujeres que decidieron denunciar, porque probablemente otras se queden calladas. Y en nombre de todas esas mujeres es que hoy tenemos que hablar sobre el tema y tenemos que levantar nuestra voz de protesta y tenemos que abrir los ojos y los oídos y tenemos que conversarlo en la mesa con nuestros hijos. Esta situación es la que está pasando. No apartemos los ojos de algo que realmente está sucediendo. Tenemos que abordarlo de manera inteligente para desterrar esta cultura de violación que hay en nuestro país. Me acompaña Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Eliana, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Eliana, te tuteo porque hoy más que nunca necesito sentirte hermana, porque creo que todas las mujeres tenemos que estar unidas y los hombres también son bienvenidos, porque no se trata de un activismo femenino, es lógica, es sentido común. A las mujeres no nos pueden seguir violando. Así es. Obviamente el tutearnos, el hermanarnos es importante en esto porque es una lucha de todas las mujeres en el país, Mabel. Y lo que dices es absolutamente trascendental y central. Se tiene que hablar con los hijos respecto de la responsabilidad que deben tener y el respeto absoluto por la mujer, por sus cuerpos, por su sexualidad. Ese es un tema que debe convocar a todos en la familia, los medios de comunicación, la sociedad, es decir, preguntarnos por qué pasó lo que pasó y qué puede hacer la justicia respecto a estas personas. Y el tema de fondo es que no se respetan las mujeres y cuando pasa un evento de esta naturaleza, que le puede pasar a una mujer de 21 años en la capital de la República, a una de 49 en Vilcashuamán, Ayacucho, o a una de 59 en Poroy, en Cusco, da cuenta de que hay una devaluación total de las mujeres. Los hombres no están respetando a las mujeres y están cometiendo ataques sexuales en estos 3 casos, y hay otros más, en forma colectiva. Eso es punible, eso es sancionable, pero el fondo del tema es el respeto que merecemos las mujeres en este país. Sin embargo, cuando nos enfrentamos ante la justicia como víctimas, muchas veces este sistema no nos da la mano, no nos anima ni siquiera para denunciar porque tenemos que pasar por un proceso que termina siendo un vía crucis. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, ¿cómo está interviniendo? ¿Ha intervenido, por ejemplo, en estos casos de violación grupal? Definitivamente, a través de nuestras oficinas en el Cusco, en Ayacucho, se ha intervenido. En el Cusco, por ejemplo, se ha dado intervenciones en el ámbito judicial, pero también por la forma como se expusieron en el Hospital Lorena los resultados de las acciones médicas que se habían dado contra la mujer que fue víctima. Y ahí tuvimos que hacer un llamado de atención al hospital para que puedan dar directrices y explicar a los médicos que tampoco es una cuestión de mostrar los vejámenes, los resultados, la situación ginecológica de una mujer. Creo que acá hay que tener mucho cuidado
mucha prudencia y tener la dignidad de esas mujeres como el valor fundamental que se está protegiendo. En el caso de Ayacucho ha sido una situación muy, muy penosa, porque una vez que denuncia la víctima a sus 3 agresores, lamentablemente el examen médico legal arrojó que no pasó nada y ellos están en libertad, ella tuvo que huir. Entonces tú te das cuenta que ese viacrucis del que hablas es algo que está presente para quienes toman la decisión, con todo lo que significa enfrentar un sistema de justicia y enfrentar toda la humillación psicológica, física de la que han sido objeto, y llegar a un sistema de justicia que finalmente les va a dar la espalda y las va a revictimizar nuevamente. Entonces acá tenemos que ser muy claros en que el sistema de justicia tiene que funcionar con mucho apego al marco normativo, entendiendo el contexto de discriminación permanente que sufren las mujeres y dentro de ello la violación sexual como una forma extrema de abuso contra ellas en su dignidad como seres humanos. Claro, una violación es algo aberrante. Yo ni siquiera me puedo imaginar ni calificar, porque ya escapa, creo, al diccionario algo tan terrible, ¿no? Tan fuera de la normalidad de estas violaciones grupales, pero hay una suerte de patrón que se ha repetido en estas denuncias de violación grupal que ustedes han recibido. Te pido, Eliana, por favor, que conversemos tras la pausa. Son las 10:16. Estamos conversando con Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer. Volvemos. De violaciones grupales, el que probablemente nos ha indignado más, el más mediático, es sucedido en Lima, pero también se ha registrado uno en Ica, en Ayacucho, en Cusco, todos y cada uno de ellos muy, muy dolorosos, pero no todos con el mismo apoyo del sistema de justicia, ¿no? Y por eso estamos conversando con Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, quien ha asistido en cada uno de estos casos. Y yo te preguntaba, Eliana, si es que en estas violaciones grupales existe una suerte de patrón de comportamiento, o sea, ¿en qué circunstancias se dan? Mira, el patrón de comportamiento, Mabel, es que son personas que conocen a las víctimas. Estamos hablando de víctimas que tenían un nivel de confianza con esas personas. Eso ha pasado en el caso de Surco. La víctima conocía a ellos y va a una reunión social con gente a la que conoce. No estamos hablando de alguien a quien por Facebook le dijeron que iba a haber una fiesta y se enfrenta a desconocidos. En el caso del Cusco, esta señora, 10 de la noche, ella vendía chicha, abre la puerta a un sobrino del esposo, porque ella es viuda, a un sobrino y les permite entrar. Y empiezan a beber y como a la tía le empiezan a invitar y después viene el ultraje sexual. En el caso de Vilcasuamán ha pasado básicamente lo propio. Era una reunión social, la mujer participó, departió con ellos y cuando se iba a su casa, ella fue atacada por las personas. Entonces tú te das cuenta que son personas que han ideado la forma colectiva del ataque, por un lugar. En segundo lugar, son víctimas que los conocen. Entonces, ese es el patrón. Pero también en el tema de la defensa, lo que nosotros vemos es que muy fácilmente construyen una partitura que es casi uniforme, de que las víctimas consintieron, ellas estuvieron de acuerdo. Entonces, acá el tema del consentimiento es algo básico. Desde el año 2011, ya en materia penal, hay un acuerdo de un pleno jurisdiccional que se ha dado para ver la valoración de las pruebas en los delitos de violación sexual. Y el primer tema que falta en este acuerdo, que se da justamente porque todos los casos se iban a la impunidad, porque se careaba a la víctima con el victimario, porque se construía una serie de testimonios de cómo era la vida sexual, social de ella para denostarla y desacreditarla, y con eso todo se archivaba. Entonces acá la declaración de la víctima es una prueba fundamental. Esa prueba tiene que ser corroborada con pruebas periciales. En este caso los exámenes médico-legales, toxicológicos, biológicos, que van a dar cuenta de que hubo o no hubo
un ataque sexual. Y lo otro que es importante es que la víctima declara y debe tener una declaración única en el caso de una mayor de edad, y en el caso de ser menor de edad, esa declaración debe ser en una cámara Gesell con psicólogos y con todos los resguardos de ley para que ella no se vea expuesta a jueces, abogados y a ver a un conjunto de personas que nuevamente le están haciendo revivir el hecho. Entonces, esto es fundamental. Entonces, acá el tema del consentimiento no es el dicho de los agresores frente a la víctima. La víctima tiene un dicho que se corrobora con un conjunto de pruebas periciales y obviamente se tiene que analizar la responsabilidad de cada quien, ¿no?, del nivel de participación que han tenido, el contexto en el que se ha dado, pero en ese contexto de ninguna manera se le puede desacreditar como si ella fuera la persona a la que se está investigando. Y eso que acabas de mencionar es sumamente importante y creo que hay que repetirlo porque todos debemos entender. Lo que acá se está investigando es el hecho de la violación. No se está evaluando qué tipo de vida tiene la víctima. Y hablo en general, en todos los casos de violación. Es decir, no se pone en tela de juicio si ella era una persona que bebía mucho alcohol los fines de semana, si se drogaba, si tenía múltiples parejas o si le gustaba la vida social. Eso no tiene por qué ser un argumento de la defensa. Así es. Y fíjate en múltiples casos que no tienen esta luz de mujeres precarias, anónimas, ¿qué cosa hemos visto en la defensa? Y muchos casos que han sido públicos. En primer lugar, el señalar, por ejemplo, que ella no gritó, ella lo permitió, ella lo consintió, a ella le gustó. Son argumentos que denostan a la víctima. Entonces, acá el derecho penal también tiene que sufrir un cambio y una progresión. No podemos ser dogmáticos y poner en la misma balanza a una víctima cuando estás viendo el bien jurídico que se protege es la libertad de la persona, su autonomía en relación a la decisión que tome por un acto sexual. Y todo aquello que va más allá de la decisión de ella de consentir o no el hecho, o de ponerle en una situación que es incapaz de resistir el ataque, ya es una violentación sexual que tiene penas gravísimas. Sí. Justamente el sistema penal se pone, Mabel, en esa situación de decir, esto es punible, esto es reprochable y condenable, y si hay un agravante, como que sea de dos o más personas, colectiva la violación, o que sea bajo efectos del alcohol o de estupefacientes o sustancias toxicológicas, todo esto va de 20 a 26 años. Entonces, sí, el sistema penal está fuerte. Lo que hay que garantizar es que las mujeres que van en busca de justicia tengan en el caso concreto una justicia efectiva y protección durante todo el proceso, que es muy largo, muy doloroso. Ellas están en un sufrimiento tal psicológico, físico, para curar todas esas heridas, y mucho daño les hace la revictimización. Sí, Eliana, otra cosa dentro de las frases desafortunadas que dijo este abogado que ahora está siendo investigado por el Colegio de Abogados, dijo que no se habían encontrado signos de violencia. Entonces, existe este concepto, ¿no?, que a una mujer que violaron tiene que tener, pues, el cuerpo amoratado, rasgado o sangrando, porque, claro, lo lógico dentro de estas mentes que piensan esto es que la mujer se resista, ¿no?, y forcejee con aquellas personas que le están haciendo daño. Entonces, como no hay ningún rastro de violencia ni de que ella se defendió, no la violaron. En los casos que tú has visto, ¿cómo se explica esto? Sí, es una constante. Incluso hay casos que ni siquiera llegan al Poder Judicial y simplemente se archivan a nivel fiscal. Se ha conocido un caso muy sonado en la Universidad Católica en el que se habla de este tema, ¿no? Entonces, sí es importante indicar de que hay diversas formas de reacción. Vamos a ir por un tema, Mabel, en el que una mujer no está sometida a sustancias que le puedan alterar la conciencia y que no estén en incapacidad de resistir. Una mujer cualquiera que es atacada sexualmente. La reacción no es la misma de repeler el ataque en todas las víctimas. Hay víctimas que han señalado que se quedaron catatónicas, es decir, casi inertes, esperando que el otro haga lo que le dé la gana sobre su cuerpo, porque temían que la maten, porque cerraron los ojos y esperaron que termine el acto. Una mujer consciente. Otras repelen el ataque, forcejean, pelean y se exponen a que incluso les quiten la vida.
Entonces, eso es lo que reclaman abogados, muchas veces fiscales, que no tienen este enfoque, o jueces. Pero cuando estamos hablando de una persona que está con alcohol, con otras sustancias, que hay benzodiazepina en su cuerpo, que todos sabemos que mezclada esta sustancia ansiolítica con bebidas alcohólicas, tiene un efecto sedante, somnífero, y que hasta le puede llevar a la muerte en un caso de sobredosis. Recordemos el caso de esta joven voleibolista que murió a los 16 años yendo también a una fiesta. Entonces, en estos casos, ese cuerpo prácticamente inerte no va a responder al ataque. Entonces, es una falacia que se construye en la defensa el decir de que no hay actos de forcejeo, de haber repelido el ataque para que configure una violación sexual. Si una persona, por ejemplo, es amenazada con un arma de fuego, obviamente no va a repeler el ataque. Una persona que es violentada por 2, 3, 5 personas, todos sobre los 1,70 m de altura, ¿cómo vas a repeler el ataque? Entonces, acá el sistema de justicia está pensado, y este acuerdo plenario del que hablamos sobre el tema de la valoración de las pruebas, tiene basamento en normas internacionales, hace de que la probanza en los temas de violación sexual sea distinto. Tú no puedes tasar la cantidad de pruebas y testimonios que construyes para denostar a la víctima y con eso archivar los casos. Y por eso es que en el Perú, desde el año 2018, existe un sistema especializado de justicia para las mujeres integrantes del grupo familiar. A nosotros en la Defensoría del Pueblo nos dio mucha confianza que sea una fiscalía que tiene esta naturaleza la que pueda evaluar los hechos. Entonces, sí hay que estar atentos, pero también hay que reconocer que la otra parte tiene el derecho a la defensa. Y esa defensa debe ser una defensa ética, que tenga que reconocer que acá lo que tienen que argumentar es la responsabilidad o no de sus defendidos y no desacreditar a la víctima. Totalmente de acuerdo, Eliana. Muchísimas gracias por estos minutos. Siempre es un placer conversar contigo, así sean temas dolorosos, porque esos temas dolorosos, a ver, tienen que ser tratados, ¿no? Tenemos que abordarlos, no podemos hacernos a un lado, no podemos hacer, como leía hoy día en las redes sociales, que un muchacho decía, bueno, cuando yo veo situaciones como estas, mejor me retiro, así no me hago problemas. No, si tú ves a una muchacha que está en un inminente peligro, tienes que involucrarte, porque la omisión también es una maldad. No hacer algo, no actuar, es también una maldad, es una complicidad. Este no es un asunto particular entre dos partes, es un asunto de todos, porque tarde o temprano le puede pasar a un ser cercano, a un ser querido. Pausa y regresamos.